La fría elegancia de aquella mansión en San Pedro Garza García parecía asfixiar el espíritu de María Guadalupe, quien permanecía de pie con la cabeza baja, mientras las palabras de desprecio de doña Beatriz cortaban el aire como cuchillos afilados. Aquella tarde, el destino de una mujer que solo buscaba sanar el dolor de una familia fragmentada parecía sellado por una acusación injusta que amenazaba con destruir su vida para siempre. Nadie en esa casa de lujos desmedidos podía imaginar que detrás de las blusas bordadas a mano y la sencillez de su mirada se escondía una verdad capaz de sacudir los cimientos de la élite de Monterrey. El eco de las risas burlonas de la gobernanta resonaba en el gran salón de mármol, señalando a la joven originaria de San Luis Potosí como una simple ladrona que no pudo resistir el brillo de las joyas de una difunta. Mientras el millonario Rodrigo observaba la escena con una mezcla de sospecha y dolor, María sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, sabiendo que su integridad era lo único que poseía. Pero esta no era solo una historia de sirvientes y patrones, sino el comienzo de una lección de vida que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la nobleza del alma. ¿Ustedes creen que el dinero puede realmente comprar el cuidado genuino y el amor que solo una madre sabe dar a sus pequeños? Muchos piensan que el éxito se mide por las cuentas bancarias, pero lo que este padre estaba a punto de descubrir pondría a prueba todas sus creencias sobre la confianza y la lealtad. A veces, los tesoros más grandes están escondidos a plena vista, protegidos por la humildad de quienes no necesitan presumir su grandeza para cambiar el mundo con sus actos diarios de bondad y entrega. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente tocará las fibras más sensibles de su corazón, me gustaría mucho saber desde qué parte de este hermoso México o de qué rincón del mundo nos están escuchando hoy. Escriban en los comentarios su ciudad o país, porque para nosotros es un honor compartir estas lecciones de vida con una comunidad tan cálida y unida como la nuestra. Queremos leerlos y sentir su compañía mientras nos adentramos en los secretos que guardan las paredes de esta imponente residencia de San Pedro. La tensión en la sala era casi palpable, y mientras María Guadalupe intentaba contener las lágrimas de indignación, el señor Rodrigo tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Él no sabía que, al intentar atrapar a una supuesta criminal, terminaría encontrando la llave para abrir el corazón de sus propios hijos, quienes vivían como prisioneros en su propio hogar de oro. Lo que sucedió a continuación es algo que nadie en Monterrey podría haber previsto, y que nos recuerda que las apariencias siempre engañan a los ojos que no saben mirar con el corazón. La ciudad de Monterrey, con su majestuoso Cerro de la Silla, vigilando desde las alturas, es el escenario de esta historia. En el exclusivo sector de San Pedro Garza García, las mansiones se levantan como monumentos al éxito, pero dentro de la residencia del señor Rodrigo, el ambiente era tan frío como el mármol que cubría sus pasillos. El aroma del café recién colado intentaba suavizar la atmósfera, pero no podía ocultar el vacío dejado por una madre que ya no estaba en ese mundo de cristales y silencios. María Guadalupe Herrera caminaba con pasos suaves, llevando consigo el recuerdo de su tierra potosina y la esperanza de un nuevo comienzo. María no era una mujer común, aunque su apariencia sencilla dictara lo contrario para los ojos prejuiciosos de la alta sociedad regiomontana. Sus manos, firmes y marcadas por el trabajo honesto, en su natal San Luis Potosí, cuidaban cada detalle con una delicadeza que solo nace del amor verdadero. Vestía siempre sus blusas bordadas artesanalmente, hilos de colores que contaban historias de su pueblo y que contrastaban con la sobriedad gris de la gran metrópoli. A pesar de su difícil situación financiera, sus ojos irradiaban una serenidad profunda, una sabiduría que no se aprende en las escuelas de negocios, sino en el contacto directo con la tierra y el corazón de la gente. El dueño de la casa, don Rodrigo, era un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo sentía que no tenía nada. Desde la partida de su esposa, se había refugiado en sus empresas de acero y tecnología, dejando que su corazón se endureciera para no sentir el peso de la ausencia. Era un padre ausente, no por falta de cariño, sino por un miedo paralizante a enfrentarse a la tristeza de sus hijos. Para él el orden y la disciplina eran la única forma de sobrevivir al luto, y por eso confiaba ciegamente en quienes administraban su hogar.
sin imaginar el veneno que se gestaba entre las paredes de su propia alcoba. En los rincones más silenciosos de la mansión, los pequeños hijos de Rodrigo pasaban los días como sombras, sus risas se habían apagado, reemplazadas por una melancolía que ningún juguete caro podía remediar. Eran niños que lo tenían todo, pero les faltaba lo más esencial, el calor de un abrazo y la seguridad de ser escuchados. Miraban a través de los enormes ventanales, esperando algo que no sabían definir, hasta que María llegó a sus vidas. Ella, con su voz pausada y sus cuentos de leyendas mexicanas, comenzó a llenar poco a poco ese vacío emocional que la rigidez de la casa intentaba imponer. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos la llegada de la bondad a la mansión. Doña Beatriz, la gobernanta veterana, mantenía un control férreo sobre cada rincón y cada empleado. Con su uniforme impecable y su espalda siempre recta, Beatriz era el símbolo de la amargura disfrazada de eficiencia. Sentía un profundo desprecio por las personas que venían del interior del país, a quienes consideraba inferiores y carentes de clase. Para ella, María Guadalupe no era más que una chamaca de rancho que amenazaba su autoridad y la paz artificial que ella misma había construido con reglas de hierro y miradas gélidas. La injusticia no tardó en asomar su fea cara en aquella tarde de calor sofocante en Monterrey. Doña Beatriz, movida por una envidia que le corroía el alma, decidió que era momento de deshacerse de la presencia luminosa de María para siempre. Aprovechando que don Rodrigo se encontraba en su despacho, la gobernante irrumpió en la cocina con un grito que rompió la calma del hogar. Con un dedo acusador y el rostro desfigurado por la soberbia, increpó a la joven potosina frente a los demás empleados, acusándola de haber profanado el recuerdo más sagrado de la familia, las joyas de la señora que ya no estaba. Tú, muerta de hambre, creíste que nadie se daría cuenta, gritó doña Beatriz mientras sostenía un estuche vacío con manos temblorosas de rabia fingida. María Guadalupe la miró con una calma que enfureció aún más a la gobernanta, manteniendo su dignidad intacta ante el ataque. ¿De qué habla doña Beatriz? Yo nunca tocaría algo que no me pertenece, respondió María con voz firme pero respetuosa. La gobernanta soltó una carcajada cargada de veneno. Gente de tu clase no puede resistir la tentación del lujo. ¿Vienes aquí con tus trapos bordados a fingir humildad? Pero solo eres una oportunista buscando qué robar de esta casa. Rodrigo, atraído por el escándalo, salió de su despacho y se encontró con la escena que destrozaría la poca paz que le quedaba en su hogar. Beatriz, con una actuación digna de una villana, le aseguró que había visto a María merodeando cerca de la caja fuerte de la habitación principal. Milonariu, agobiado por el dolor y las dudas que la gobernanta sembraba constantemente, sintió que el mundo se le venía encima. No sabía en quién confiar, y la mirada serena de María, en lugar de convencerlo, le pareció un desafío. Fue entonces cuando decidió fingir un viaje de negocios, una trampa que revelaría la verdadera esencia de cada habitante. Lo que estaba en juego aquella tarde bajo el ardiente sol de Monterrey era mucho más que un simple empleo en una casa de ricos. Para María Guadalupe, una acusación de robo no solo significaba perder su sustento, sino manchar su nombre para siempre en un país donde la palabra de una empleada rara vez pesa más que la de una gobernanta poderosa. Si don Rodrigo llamaba a las autoridades, ella terminaría tras las rejas de una prisión fría, lejos de sus cerros y de su gente, cargando con una culpa que no le pertenecía y perdiendo la oportunidad de limpiar su honor ante los ojos de una sociedad que la juzgaba cruelmente por su origen humilde. En su natal San Luis Potosí, una familia entera dependía de cada peso que María enviaba puntualmente cada quincena para las medicinas de sus padres y el bienestar de sus hermanos. Si ella caía en desgracia, el techo que con tanto esfuerzo sostenía desde la distancia se vendría abajo, dejando a sus seres queridos en la más absoluta desprotección y miseria. La joven sentía una opresión en el pecho, un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar, sabiendo que su integridad era el único escudo que tenía para defender el futuro de los suyos. Frente a la envidia ciega y el veneno de doña Beatriz, por otro lado, el corazón de Rodrigo latía con una urgencia dolorosa, pues temía que su hogar se hubiera convertido en el refugio de una criminal profesional. Para él, lo más valioso no eran los diamantes guardados en la caja fuerte, sino la seguridad física y emocional de sus pequeños hijos, quienes ya habían sufrido demasiado con la pérdida de su madre. La sola idea de que una persona con malas intenciones estuviera a cargo de la crianza de sus tesoros más preciados
le provocaba un escalofrío que le recorría la espalda, obligándolo a actuar con una frialdad externa que ocultaba su profunda desesperación interna. La urgencia de la situación se selló cuando Rodrigo anunció frente a todos que debía partir de inmediato, hacia un supuesto viaje de negocios en la Ciudad de México que duraría 3 días. El tiempo comenzó a correr como un reloj de arena que amenazaba con sepultar la verdad bajo la sospecha, dejando a María a merced de la estricta y malintencionada vigilancia de la gobernanta. Eran 72 horas críticas donde cualquier movimiento en falso podría ser interpretado como una prueba de culpabilidad. Un plazo limitado que definiría si la justicia prevalecería o si la mentira de doña Beatriz triunfaría finalmente. En este juego de sombras, la honra de una mujer y la paz de una familia entera colgaban de un hilo muy delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. María sabía que debía ser más fuerte que nunca, manteniendo su postura firme y su corazón limpio, mientras Rodrigo se preparaba para observar cada detalle desde la oscuridad de su engaño. El drama se intensificaba con cada minuto que pasaba, pues en esa mansión de San Pedro Garza García el aire se volvía irrespirable y la tensión prometía explotar en una revelación que cambiaría el destino de todos los involucrados. Tan pronto como la camioneta negra de Rodrigo cruzó el pesado portón de hierro de la mansión, el ambiente se transformó en un campo de batalla silencioso. Doña Beatriz, sintiéndose la dueña absoluta del lugar, no perdió ni un segundo para imponer su ley de terror sobre los habitantes de la casa. Con una sonrisa gélida, ordenó que se cerraran todas las cortinas y que el silencio fuera la única regla permitida en los pasillos de mármol. Para ella, los pequeños no eran seres humanos con sentimientos, sino estorbos que debían ser controlados con mano dura, mientras que María Guadalupe debía ser reducida a su mínima expresión de servidumbre bajo su vigilancia constante. La gobernanta comenzó su plan de sabotaje sistemático, escondiendo los juguetes favoritos de los pequeños y prohibiendo cualquier tipo de recreación en el jardín bajo el sol de Monterrey. En esta casa se guarda luto y se respeta el orden por encima de todo, gritaba Beatriz cada vez que escuchaba un paso más fuerte de lo normal en las escaleras. María observaba con profundo dolor cómo la tristeza volvía a nublar los ojos de los jóvenes, quienes se refugiaban en sus habitaciones sin entender por qué la alegría les estaba prohibida. La tensión crecía en cada rincón, mientras Beatriz vigilaba a María esperando el menor error para expulsarla de forma definitiva de la propiedad. Al llegar la hora de la comida, la crueldad de la gobernanta llegó a niveles insoportables al ordenar que solo se les sirviera un caldo insípido y frío a los hijos de Rodrigo. Decía que no tenían hambre porque estaban chiflados por la falta de disciplina, pero María sabía que el cuerpo de un joven necesita energía y, sobre todo, el calor de un hogar. Al ver sus platos casi vacíos y sus rostros pálidos, el corazón de la joven potosina se encendió con una determinación inquebrantable, decidiendo que no permitiría que el hambre y la amargura marchitaran la inocencia de aquellos seres desvalidos que tanto la necesitaban. María Guadalupe no se dejó intimidar por las amenazas constantes y comenzó a actuar con una discreción admirable, utilizando su conocimiento profundo sobre la psique humana. Mientras la gobernanta se encerraba en su despacho a contar las monedas de su ambición, la joven se deslizaba por la cocina para preparar un chocolate caliente con un toque de canela. El aroma de la esperanza que pronto inundó las habitaciones secretas, sus movimientos eran precisos y llenos de una gracia que no correspondía a una simple empleada doméstica, demostrando una competencia técnica que empezaba a despertar sospechas sobre su verdadero origen y su educación. Desde una habitación secreta en un hotel cercano, Rodrigo permanecía pegado a las pantallas que transmitían las imágenes de las cámaras ocultas. En su hogar de San Pedro, en su respiración se agitaba al ver la diferencia abismal entre el trato despótico de Beatriz y la entrega absoluta de María hacia sus hijos. Observó cómo la joven se sentaba en el suelo, sin importarle manchar su ropa bordada, para consolar al pequeño que lloraba en silencio por la ausencia de su madre. La sorpresa de Rodrigo crecía al notar que María no usaba palabras vacías, sino técnicas de consuelo que parecían sacadas de un libro de psicología avanzada. Pero nadie podría haber imaginado que, por tras de aquel mirar cansado de María Guadalupe, había una verdad oculta que cambiaría el destino de todos en esa casa regiomontana. La tensión en la pantalla era tal que Rodrigo apenas podía parpadear, debatiéndose entre intervenir de inmediato o esperar
a que la verdad terminara de salir a la luz. Y tú, que estás viendo cómo la injusticia se apodera de este hogar, ¿qué habrías hecho en el lugar de María? ¿Habrías enfrentado a la gobernanta o habrías guardado silencio por miedo a perderlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sobre esta valiente mujer. María sacó de su modesta maleta unas figuras de madera sin pintar, los famosos alebrijes de su tierra potosina, y comenzó a invitar a los pequeños a darles vida con colores vibrantes. Con una paciencia infinita, les explicó que cada color representaba una emoción y que podían plasmar en esas figuras todo lo que sentían en su interior herido. La técnica pedagógica era impecable. Estaba logrando que los hijos de Rodrigo externalizaran su duelo de una forma creativa y sana por primera vez. Los rostros de los jóvenes se iluminaron con una chispa que el padre no había visto en meses, provocando un nudo en su garganta. De repente, la puerta se abrió de par en par, y doña Beatriz entró como un torbellino de amargura, arrebatando los pinceles de las manos de los pequeños con violencia. ¿Qué es esta cochinada de pueblo que traes a esta mansión tan elegante? Bramó la gobernanta con un desprecio absoluto hacia la cultura y las raíces de María. La joven se levantó con una calma que irradiaba autoridad y respondió con firmeza: el arte sana el alma. Doña Beatriz y estos jóvenes necesitan sanar más que seguir sus reglas de acero. La gobernanta, enfurecida por el desafío, amenazó con llamar a la policía, pero María no bajó la mirada ni un milímetro. Beatriz, al verse desafiada de esa manera, cambió de estrategia y decidió que si no podía expulsar a María por la fuerza, la destruiría desde adentro, afectando lo que más quería la joven. Comenzó a susurrarles a los niños que su padre no regresaría, porque ellos se portaban mal, y que María era solo una extraña que pronto se iría con sus joyas robadas. El veneno de la mentira empezaba a calar hondo, creando momentos de duda en los rostros de los jóvenes, quienes miraban a María con una mezcla de amor y miedo, temiendo perder su única fuente de luz en esa casa oscura. Sin dejarse vencer, María recurrió a su ingenio potosino cuando Beatriz confiscó las pinturas, usando granos de café, flores de Jamaica y especias de la cocina para crear pigmentos naturales. Les enseñó a los pequeños que la verdadera magia no depende de lo que compramos, sino de lo que somos capaces de crear con nuestras propias manos y nuestra imaginación. Esta demostración de conocimiento sobre química básica y recursos pedagógicos dejó a Rodrigo atónito. Era evidente que María Guadalupe no era la mujer sin estudios que pretendía ser, sino alguien con una preparación académica excepcional que prefería mantener en el anonimato. La escalada de tensión llegó a un punto crítico cuando María decidió que era momento de hablarles a los pequeños sobre su madre, rompiendo el tabú impuesto por la gobernanta. Su mami no se ha ido del todo, ella vive en cada historia que recordamos y en cada abrazo que nos damos, les dijo mientras les mostraba cómo preparar el chocolate como a ella le gustaba. Los niños lloraron, pero esta vez fue un llanto de liberación, un desahogo necesario que Beatriz intentó interrumpir nuevamente, solo para ser ignorada por unos hijos que por fin habían encontrado un refugio seguro y amoroso. En medio de la escalada, Rodrigo notó algo extraño en la pantalla de su monitor en Beatriz. Estaba revisando su propia habitación y sacando un objeto brillante de un cajón secreto. Era el collar de diamantes que había servido para acusar a María falsamente ante sus ojos. La gobernantao, con una sonrisa malévola, guardó la joya en su propio bolso, planeando seguramente colocarla después entre las pertenencias de la joven para dar el golpe final. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. La traición de su empleada de confianza era total, mientras que la lealtad de la mujer que él mismo había juzgado brillaba intensamente. La noche caía sobre Monterrey y la mansión se sumía en un silencio sepulcral. Pero la tormenta apenas comenzaba a gestarse en el corazón de la casa. Beatriz, desesperada por la resistencia de María y el cambio positivo de los pequeños, decidió que debía tomar una medida extrema para asegurar que la joven fuera arrestada. Sacó de su uniforme un frasco pequeño con un líquido oscuro y se dirigió a la cocina con pasos felinos, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado y que el final de su reinado de terror estaba más cerca de lo que imaginaba. El silencio de la medianoche en San Pedro se vio interrumpido por el chirrido casi imperceptible de la puerta de la cocina.
Doña Beatriz, envuelta en las sombras de su propia maldad, se acercó a las tazas de chocolate que María había dejado preparadas para el desayuno de los pequeños. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una excitación perversa, al pensar que esa noche pondría fin a la presencia de la intrusa. No le importaba poner en riesgo la salud de los hijos de su patrón, con tal de salirse con la suya y culpar a la potosina por una supuesta negligencia criminal que la llevaría directo a la cárcel. Con un movimiento rápido y preciso, la gobernanta destapó un frasco de medicina caducada, un sedante fuerte que había guardado por años, y comenzó a verter el contenido en la leche fría. Su mirada reflejaba el desprecio absoluto que sentía por esa casa y por la memoria de la mujer que alguna vez la llamó amiga. Para ella, los jóvenes eran solo peones en su juego de poder y control absoluto sobre la fortuna de los Herrera. Estaba convencida de que, al amanecer, María Guadalupe sería escoltada por la policía de Monterrey, mientras ella recuperaba su trono de hierro en la imponente mansión. Pero antes de que pudiera ocultar el frasco vacío en el bolsillo de su impecable uniforme, una mano firme sujetó su muñeca con la fuerza de quien no tiene nada que ocultar ante la justicia. María Guadalupe apareció de entre las sombras de la despensa, con una mirada que ya no era de sumisión, sino de una autoridad implacable que Beatriz nunca había visto en ella. Esa sustancia tiene una base de clorhidrato que, al combinarse con los lácteos y estar vencida, produce una reacción neurotóxica severa en el organismo de un pequeño, sentenció María con una voz técnica y fría que dejó a la gobernanta paralizada por el susto. Doña Beatriz intentó zafarse con violencia, su rostro transformándose en una máscara de rabia y absoluta confusión ante las palabras de la joven. ¿De qué hablas, Gatau Igualadau? ¿Tú qué vas a saber de medicina o de química si apenas sabes leer los cuentos de tu pueblo y bordar esos trapos que traes puestos? Escupió con veneno mientras trataba de ocultar la evidencia tras su espalda. Pero María no cedió ni un centímetro. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre la muñeca de la villana, manteniendo la vista fija en los ojos de la mujer que pretendía dañar a seres inocentes por un arranque de soberbia. Sé perfectamente de lo que hablo porque no soy la mujer ignorante que usted quiso inventar para sentirse superior y poderosa, respondió María mientras sacaba de su blusa bordada un documento cuidadosamente doblado que llevaba siempre cerca del corazón. Con un movimiento decidido, extendió sobre la mesa de granito un título universitario con los sellos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. El documento acreditaba a María Guadalupe Herrera como licenciada en Pedagogía, con una especialidad de posgrado en Psicología Infantil, obtenida con honores en una de las instituciones académicas más respetadas del país, una verdad que había mantenido oculta por pura necesidad de supervivencia. El silencio que siguió en la cocina fue atronador, roto únicamente por el zumbido del refrigerador industrial que parecía subrayar la gravedad del momento. Doña Beatriz miraba el diploma como si fuera un espectro, con la boca abierta y las manos temblorosas, incapaz de procesar la realidad. No podía creer que la mujer a la que había humillado constantemente, a la que había llamado chamaca de rancho y tratado como basura, fuera en realidad una profesional altamente calificada. El choque de realidad fue tan violento que la gobernanta dio un paso atrás, tropezando con sus propios prejuicios, mientras buscaba desesperadamente una nueva mentira que la salvara. Me escondí detrás de esta sencillez porque sabía que en un mundo donde a veces importa más el apellido y la lana que el conocimiento, nadie contrataría a una especialista de mi nivel para ser una simple niñera de casa, explicó María con una dignidad que llenaba toda la habitación. Pero mi verdadera vocación es cuidar el alma de los hijos de las familias destrozadas, y no iba a permitir que su amargura terminara de marchitar lo que queda de este hogar. La revelación cayó como un rayo sobre la gobernanta, quien vio como todo su sistema de mentiras se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de la preparación de María. Lo que viene a continuación en esta historia te va a dejar sin palabras, pues la justicia está a punto de presentarse en su forma más dramática y sorprendente para todos. Si este momento de revelación te ha hecho sentir que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano, por favor, deja tu gusto ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias cargadas de emoción. Quédate con nosotros porque el enfrentamiento final entre la mentira y la integridad total está por comenzar,
y la reacción del señor Rodrigo será algo que recordarás por mucho tiempo. En ese preciso instante, la luz principal de la cocina se encendió de golpe, revelando la figura imponente de Rodrigo parado bajo el umbral de la puerta lateral. Su rostro estaba desencajado por una mezcla de furia divina y una vergüenza profunda que parecía quemarle las entrañas desde adentro. Había escuchado cada palabra de la explicación técnica de María y había visto con sus propios ojos, y no a través de una pantalla, la prueba definitiva de la maldad de la mujer en quien había confiado ciegamente durante tantos años de servicio. Rodrigo caminó lentamente hacia la mesa, tomó el frasco de medicina de las manos de una Beatriz petrificada y luego miró con detenimiento el título universitario de María Guadalupe. El silencio en la mansión de San Pedro era tan denso que podía sentirse en la piel. Un momento de juicio final donde las máscaras caían definitivamente al suelo. El hombre que se creía dueño del destino de todos se sintió pequeño ante la grandeza moral de la joven potosina, dándose cuenta de que el verdadero peligro nunca vino de afuera, sino que dormía bajo su propio techo. Don Rodrigo avanzó hacia el centro de la cocina con una expresión que helaba la sangre. Su voz ya no era la de un hombre quebrado por el luto, sino la de un juez implacable que reclama justicia en su propia tierra. «Ya basta de mentiras, Beatriz», gritó con tal fuerza que el eco pareció sacudir las finas copas de cristal de la mansión. Explicó que nunca se había ido de viaje, que cada paso que la gobernanta dio fue vigilado por sus ojos a través de cámaras ocultas que ella creía haber desactivado. La traición se sentía en el aire como un humo espeso que asfixiaba la dignidad de la casa, revelando la verdadera cara de la maldad. Rodrigo arrebató el bolso que Beatriz apretaba contra su pecho con una desesperación criminal y lo volcó sobre la mesa de granito con un movimiento brusco. El collar de diamantes de su difunta esposa rodó con un brillo acusador, golpeando la superficie con un sonido seco que sentenciaba el destino de la mujer. «Aquí está la prueba de tu ambición desmedida. El tesoro que usaste para intentar manchar el nombre de una mujer honesta y trabajadora», dijo Rodrigo mientras señalaba la joya con desprecio. La gobernanta cayó de rodillas, sollozando lágrimas falsas que ya no podían conmover el corazón de un hombre que por fin había abierto los ojos. «No solo eres una ladrona, Beatriz, sino que estuviste dispuesta a dañar a mis propios hijos con tal de proteger tu sucio orgullo», continuó el patrón con un nudo en la garganta. Mostró el frasco de medicina que María había rescatado heroicamente, declarando que llamaría de inmediato a las autoridades de Nuevo León para que se encargaran de su arresto. La mujer que antes caminaba con soberbia ahora se arrastraba por el suelo, pidiendo un perdón que no merecía, mientras los guardias de seguridad de la privada entraban por la puerta de servicio para poner fin a su mandato de terror y sombras en San Pedro, fuera de mi vista y de mi casa para siempre, ordenó Rodrigo con una autoridad que no admitía réplicas, señalando la salida con el brazo extendido y la mirada de acero. Los empleados de la mansión, que durante años habían sufrido los abusos de la gobernanta, observaban la escena con alivio, viendo cómo la justicia finalmente caía sobre quien se creía intocable. Beatriz fue escoltada hacia la calle, bajo la mirada de los vecinos y el personal de otras residencias, cargando con la vergüenza pública de su traición. Sus maletas se quedaron atrás como un mal recuerdo que por fin se desvanecía en la oscuridad de la noche. Cuando el silencio volvió a reinar, Rodrigo se giró hacia María Guadalupe, con una expresión de profundo arrepentimiento que le partía el alma por completo. Sus manos temblaban al reconocer la injusticia que él mismo había permitido bajo su techo, cegado por el dolor y las dudas sembradas por la envidia. «María, por favor, perdóname por haber dudado de ti, por dejarme llevar por los prejuicios y por no ver la joya que eres para mi familia», dijo con voz quebrada. La joven potosina lo miró con serenidad, sabiendo que este no era el final de una tragedia, sino el nacimiento de una nueva esperanza para el hogar. La mañana siguiente, en San Pedro Garza García, amaneció con una luz distinta, como si el sol de Monterrey hubiera decidido limpiar con sus rayos cada rincón empañado por la amargura de Beatriz. El silencio sepulcral que antes reinaba en la mansión fue reemplazado por el aroma dulce de los tamales de dulce y el chocolate con canela que María Guadalupe preparaba en la cocina, ahora como la legítima encargada del bienestar de aquel hogar. Ya no había sombras escondidas tras las cortinas, sino ventanas abiertas de par en par que dejaban entrar la esperanza de un nuevo comienzo para una familia que había olvidado lo que significaba la verdadera felicidad y el calor de una caricia sincera.
Los pequeños bajaron las escaleras corriendo, un sonido que antes estaba prohibido bajo pena de castigo, pero que ahora resonaba como la música más bella en los oídos de su padre, al ver a María esperándolos con una sonrisa y sus brazos abiertos. El pequeño y la joven se lanzaron hacia ella con una alegría que desbordaba el alma, reconociendo en la potosina no a una empleada, sino a la guía que les devolvió la luz de sus ojos. Rodrigo observaba la escena desde el umbral, sintiendo que un peso enorme se levantaba de su pecho, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esa conexión humana que el dinero jamás podrá comprar. Con el reconocimiento oficial de sus títulos y su inmensa capacidad humana, María Guadalupe aceptó el cargo de tutora principal y gestora de la residencia, recibiendo el salario y el respeto que su preparación académica y su corazón de oro merecían. Rodrigo se encargó de limpiar su nombre ante toda la comunidad de San Pedro, asegurando que todos supieran que la licenciada Herrera era la salvadora de su linaje y una mujer de una integridad inquebrantable. La noticia de su valentía y su sabiduría se extendió por todo el sector, transformando el desprecio inicial en una admiración profunda hacia las raíces y la fuerza de la mujer mexicana que no necesita de lujos para brillar intensamente. La mansión de los Herrera dejó de ser una prisión de mármol y oro para convertirse en un santuario de cultura y amor, donde los alebrijes pintados por los pequeños ocupaban los lugares de honor, antes reservados para trofeos fríos y vacíos. El millonario aprendió que ser un buen padre requiere presencia y vulnerabilidad, y ahora pasaba las tardes sentado en el jardín, escuchando las historias de San Luis Potosí que María narraba con su voz pausada y llena de magia. En aquel rincón de Nuevo León se demostró que cuando el amor se combina con la educación y la justicia, no hay muro social ni prejuicio de clase que pueda resistir la fuerza de la verdad. La gran lección que nos deja esta historia es que la verdadera nobleza no se hereda ni se compra con lana, sino que se cultiva con cada acto de humildad y respeto hacia los demás, sin importar su origen. Aquel día, todos en la ciudad aprendieron que nunca se debe juzgar la capacidad de una persona por la sencillez de su vestimenta, pues detrás de una blusa bordada puede esconderse una mente brillante y un corazón dispuesto a sanar al mundo. La justicia social no es solo un concepto, sino una realidad que se construye cuando somos capaces de mirar más allá de las apariencias y valorar el alma de quien tenemos enfrente con toda sinceridad. Y usted, mi querido amigo, qué gran enseñanza le deja esta historia de superación y justicia que hoy hemos compartido con tanto cariño. Me gustaría mucho leer su reflexión en los comentarios, porque sus palabras son las que dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a difundir estos valores universales de bondad y honestidad. Si esta historia logró conmover su corazón y le hizo recordar que la humildad siempre vence a la soberbia, le pido que la comparta con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. No olvide dejar su gusto y suscribirse para seguir siendo parte de esta gran familia que valora lo que realmente importa en la vida.